Seven Sisters Lab présente. Bienvenidas a Socorro en París. Hola, hola Natalia, ¿cómo estás? Stephanie, yo estoy totalmente feliz de estar aquí contigo hoy. ¿Tú cómo estás? También, como siempre, muy contenta de estar aquí. Y más porque hoy tenemos un episodio crocante. De los que nos gustan, así de chisme. Y sé que es una marca que te encanta. Ay, sí. Yo francamente no sé por qué todavía no les he pedido sponsoring para Socorro en París. En serio. Tan fácil sería. Pero cuando hablamos de marcas, a Natalia le brilla el ojo cada que hablamos de esta marca. Y esta marca es Hermès. Hoy vamos a hablar de la casa de lujo, en mi opinión, más importante que existe el día de hoy. Se han mantenido en ese lujo real, de exclusividad, bien hecho, ¿no? Artesanal, que no compras nada más una marca, sino que también compras un producto muy bien hecho. Y la mayoría de las marcas, lamentablemente, lo han perdido. Yo creo que yo llamaría eso como el lujo clásico, como el orden de las cosas, ¿sabes? Como una forma de ser y de hacer del principio del siglo XX prácticamente, que se ha ido perdiendo con el desarrollo de la industrialización y de los trabajos en serie, digamos, o sea, las creaciones hechas en serie en industrias en China o, bueno, en cualquier lugar, en Bangladesh. Totalmente de acuerdo contigo. Entonces, bueno, Hermès. Vamos a hablar, es una marca que nació en un pequeño taller, fundada por un hombre que venía de una familia humilde, o sea, que no venía ni de riquezas ni de aristocracia, lo cual en Francia ya hemos visto que no es tan común, y que generación tras generación ha transformado esta empresa en un imperio familiar que sigue siendo sinónimo de artesanía, elegancia y tradición al día de hoy. Vamos a contar un poco la historia completa desde que empieza Hermès, con todo lo que tiene alrededor de chismes, que tiene varios chisme crocante, ¿no? Y con historias que nos van a hacer recordar otras historias que ya hemos hablado en este podcast. No, es que justamente yo quería precisar que si volvemos a hablar de Hermès hoy, es porque hay una actualidad deliciosa con esa casa de lujo que hasta el momento creíamos más o menos exenta, o cómo decir, se había salvado de estos chismes deliciosos del mundo del lujo y de los multimillonarios. Entonces, vamos a descubrir en la historia cómo ha habido momentos críticos para esta casa, y vamos a hablar de lo que está pasando ahorita, que está increíble. Muy interesante. Vámonos. Bueno, los orígenes empiezan con Thierry Hermès. Este hombre humilde de familia extraordinaria. Thierry nace en 1801 en Krefeld, que era una ciudad que en ese momento estaba ocupada por Napoleón, pero era en Alemania, muy cerca de Düsseldorf, que por cierto le mando un saludo a una de mis muy amigas que vive en Düsseldorf. Entonces nace ahí. Su padre era posadero, dueño de una taberna, y su madre era de origen germano. Thierry es el menor de varios hermanos, pero ¿qué crees? Muy joven pierde a su familia. Y fue un periodo muy marcado para él en su juventud, con enfermedades y dificultades tras las guerras. Con ese pasado muy duro, decide dejar Alemania, irse a Francia, y se instala primero en Normandía, en un lugar llamado Pont-de-Mer, y él se empieza ahí un poquito a formar. En 1828 se muda a París. Yo creo que estaría bien como imaginarnos un poco Europa en ese momento. Este señor nace en el momento en que Napoleón I está como conquistando toda Europa. Napoleón en el 1815 lo meten a la cárcel, y cuando nace el chico de Hermès, pues cuando viene a París, es un momento de muchas revoluciones, porque está como el imperio que se acaba de caer y todos los amigos del imperio que quieren que el imperio vuelva. Está todavía los antiguos nobles, herederos, etcétera, de los reyes Bourbon, que les cortaron la cabeza en 1893, que también quieren volver. De hecho, en ese momento llega Carlos X, que hace parte de esta nobleza que quiere volver. Al mismo tiempo, la burguesía sabe que si vuelve alguna de las dos noblezas, pues tampoco se va a desarrollar. Entonces hace todo para que no crezcan estas dos tendencias políticas que va a impedir a la burguesía desarrollarse. Entonces él llega a París en un momento muy convulsionado, donde hay revoluciones todo el tiempo. Es un momento de muchísima inestabilidad política. Muy interesante lo que nos acabas de contar. Entonces, él llega aquí, se instala, se casa con Christiane Pierart y decide irse de aprendiz de un gran maestro del cuero. Y con él le aprende un montón.
ya que aprende mucho, se sale y pone su propia tienda cerca de la Madeleine, o sea, entre la Madeleine y Gran Boulevard. Desde siempre fue distinguido por su alta calidad, porque trabajaba muy bien el cuero y hacía las riendas para los caballos, hacía las sillas, hacía todo lo que tenía que ver en ese momento con los carruajes. Ahora, acordémonos, en esa época además no habían carros, ¿no? Y solo los muy ricos tenían caballos y carruajes. Por supuesto. Entonces, ya él le no, trabajaba a los ricos. exactamente, él no estaba trabajando como al que lleva la leche, sino ya estaba trabajando para gente de mucho dinero con mucha exigencia. Ya le trabajaba a la realeza y aparte le empezó a trabajar a una realeza que era Napoleón III, o sea, Napoleón III, sobrino de Napoleón I, que fueron en realidad como los nuevos ricos en Francia. Porque, ¿qué crees? O sea, de 1850, ¿no? Sí, Napoleón III. O de 1800. Primero lo eligen como presidente, digamos, y él después se queda en el poder. Y esto sucede en 1850, más o menos 1848, 1850. Es elegido y no me acuerdo cuándo hace su golpe de estado para quedarse de emperador. Entonces es Napoleón III, es sobrino de Napoleón I, el segundo se muere muy joven, entonces por eso no hay Napoleón II. Sí, ese no logró ser emperador. Llega este sobrino de Napoleón I, que es Napoleón III, y efectivamente hay una emergencia de una... Pues una nueva sociedad, porque ya no venían de los reyes que habían sido elegidos por Dios y que nacías rey y te morías rey y pasabas tu familia. Divina, exacto. O sea, era así. Eso termina aquí y ellos un poco meritocrático, porque Napoleón I, el chaparrito que vemos con el cabello blanco que todos conocemos, ese Napoleón era Córcega. Era Córcega, y era, o sea, era un militar de base al principio, que se volvió general y todo lo que no quiera. Pero viene la meritocracia, que sigue siendo en Francia muy importante. Entonces, él subió al poder meritocráticamente, cosa que nunca jamás había pasado. O sea, aquí no había meritocracia, aquí nacías rey, te morías rey y tus hijos estaban en el reinado. Igual y era con los condes y con todo la y esos eran los ricos y los que tenían los caballos y los carruajes. Con Napoleón, esto se rompió. Y entonces la gente ya empezó a tener en su cabeza de, si me esfuerzo, si hago, si puedo yo también ser algún día, ¿no? Tan importante como el rey o el emperador. Entonces, creo que aquí es importante porque le abres mercado. Entonces, ya no nada más existe la gente de toda la vida de la nobleza, sino también estaba esta gente que estaba emergiendo en los militares o en lugares distintos. Creo que eso es importante que nos acordemos. Es súper importante. Y otra cosa, que Napoleón III le encarga al arquitecto Haussmann rehacer París. Y esto es súper importante para Hermès, porque aquí, ¿qué crees? Le dice, hazme París como que con calles grandes, porque para que las tropas puedan defendernos más rápido. París tenía calles chiquitas, París no era lo que es. No, si no hubiera habido esta reconstrucción. Efectivamente. Lo que pasa es que hubo una revolución. En ese momento es casi que el final de Napoleón III, en realidad. Hay como grandes revueltas, bueno, o sea, todo el país estaba vuelto nada. Y dicen las malas lenguas que Napoleón III, para salvar su imperio, va y habla con los alemanes para que los alemanes invadan Francia y él pueda volver al poder. Lo que hay que saber es que París se opuso a esa invasión y crean la Comuna. Y los parisinos simplemente dicen, nosotros no vamos a aceptar que Alemania venga aquí a nada y que vuelva el emperador así como así. Entonces, ¿qué pasa? Encierran a París y efectivamente en esa época París era el de las callecitas, el de la oscuridad, o sea, un París incontrolable, ideal para las revoluciones. Entonces, finalmente los alemanes ganan, la Comuna desaparece, matan cantidades de gente, o sea, algún día tal vez haremos un episodio sobre la Comuna porque esta gente revolucionaria era capaz de hacer caer un edificio para hacer una barricada. Es una cosa impresionante. Y ahí sí el Louvre y Delacroix es como las mejores imágenes que tenemos de esas grandes revoluciones del siglo XIX, incluida la de la Comuna. Una vez que vuelve el poder, digamos, clásico, dicen nosotros no podemos seguir con estos barrios incontrolables donde se pasan entre callejuelas, hay también partes en los subsuelos, o sea, todo esto les parece como no es controlable. Y deciden llamar a Haussmann, que hace estos famosos rompoints, que por todo París hay rompoints. Y el objetivo de esos rompoints es que tú pones una tanqueta, digamos. O sea, el rompoint es las glorietas, ¿no? Sí, es esta especie de círculo al que llegan varias calles. Si tú pones ahí una tanqueta, puedes disparar un cañón
a diferentes direcciones desde un solo punto. Entonces el objetivo de Haussmann, aparte de la belleza y todo eso, porque es Haussmann el que le pone una norma a París en la forma en que se deben hacer las fachadas, también urbanísticamente el objetivo es poder controlar la ciudad súper rápidamente. Sí, y entonces esto es súper importante porque aquí vienen los cafés parisinos de siéntate a ver. A Hermès todo esto que acabamos de contar le juega súper en positivo. Y la esposa de Napoleón III, la emperatriz Eugenia, a la que le acaban de robar sus joyas, las joyas del Louvre. Exacto, junto con su casa imperial, empieza a comprar todos sus arnés para sus carruajes y para todas sus cosas a Hermès. Y se hacen como que amigos, y Napoleón también, y entonces, ¿qué crees? Cuando pasa eso, pues entonces las demás cortes de otros lugares se unen, como los de Rusia, los de Prusia, Viena, y se empieza a tener muchísimo auge y le dan una medalla, Natalia, que eso fue de verdad clave porque eso como que le puso el sello. Exacto, lo extrapola en importancia. El sello de calidad. Louis Vuitton ya existía en ese momento y también vendía a la Casa Real y también vendía a la aristocracia, pero no ganó la medalla. Entonces, eso hizo que Hermès en esa época se diferenciara de todas las demás marcas. Y vaya, era un reconocimiento como de la realeza, de que eras. De su calidad. De la alta calidad. Wow, eso sí, lo disparó, como se diría en Colombia muy coloquialmente, de ahí Hermès de para arriba. Sí, o sea, de pasar a ser un taller exitoso, pues pasa a ser una marca. Claro, total. Su enfoque era muy claro y seguía siendo artesano, a mano, con una precisión absoluta y productos que además eran bastante duraderos. Bueno, con esto de los cafés que acabamos de contar, la gente quería bajarse del caballo y no saben dónde dejar la silla. Entonces, ¿qué hacen con la silla? Entonces la gente se quería sentar a tomar café y que los vieran bien vestidos y el caballo muy bonito, todo de Hermès. Y entonces empezaron a crear las primeras bolsas para meter los albardones y poder irse a sentar a tomar el café. Ahí empiezan a hacer bolsas. O sea, es la primera vez que Hermès empieza a construir bolsas. Espérate, a ver si entiendo bien. Crean una bolsa para la silla. O sea, te bajas de la silla y cargabas tu silla. Te bajas del caballo y cargas con tu silla. Exacto. Y obviamente estamos en un París extremadamente elegante. Claro, reconstruido. Entonces, me imagino todo bonito con estos cafés que estabas para verte y entonces ya la gente te veía con tu bolsa Hermès, que era como bastante importante. Y es ahí en donde como que ya no nada más hacen riendas y arnés y cosas para los... O sea, porque dije arnés y cosas para los caballos, sino que hacen este cambio y empiezan a hacer un poquito más, o sea, más cosas. Y ahí empiezan los inicios de las primeras bolsas de Hermès. ¡Wow! Y toca imaginarse París con estas señoras con estos sombreros gigantescos, con plumas, con frufrus por todas partes. Ellas mismas también con un, ¿cómo se llama? Con un corset. O sea, toca imaginarse este París de finales del siglo XIX, súper elegante. Y entonces, claro, la bolsa debe ser obviamente una bolsa de cuero. Debe ser de pronto casi una caja, ¿no? Tocaría mirar. Sí, porque por ejemplo, Louis Vuitton empieza a hacer las redondas por el tema de los sombreros y todo eso, ¿te acuerdas? Claro. Y luego empieza a hacer las cuadradas, perdón que dije café, pero es que como es café Louis Vuitton, empieza a hacer las cuadradas y empiezan a cambiar dependiendo de las necesidades de la época. Muere Thierry en 1880 y llega su hijo Charles-Émile Hermès. Él, la verdad, es que no hace muchas cosas. Como que mantuvo la marca, mantuvo la imagen de la marca y lo único que creo yo que es bastante importante, abrió la tienda de Rue de Faubourg Saint-Honoré, la actual, que está en el 24, que sigue siendo una de las tiendas más emblemáticas de todo París. Y además toca decir que a 3 cuadras de la casa del presidente, a 1 cuadra de la embajada americana, a 2 cuadras de la embajada británica, o sea... Es una de las calles más elegantes, digamos, de París, seguramente desde la época, y Hermès sigue ahí, y la cola sigue ahí. O sea, bueno, hay días en que hay cola. No, pero sí, en efecto, sigue siendo su tienda yo creo que más emblemática. Abre la tienda y ahí los clientes ya podían encargar cosas. O sea, ya no era nada más un taller, sino tú ibas a la tienda y ya podías decirles, ay, no, te encargo que me hagas una carterita o unos arnés para el caballo o Okay. artículos ya hechos a la medida. Oye, fíjate que quiero mi caballo, no sé, es muy alto, es muy chiquito, quiero que me hagas esta medida. Ya en la tienda empiezan como a recoger pedidos. Empiezan a trabajar con Charles-Émile, sus hijos, Adolphe Hermès y Émile Maurice Hermès. Y esto sí
revolucionan el mercado en Hermès. O sea, ellos sí fueron innovadores, ellos sí hacen muchas cosas por la marca. Estos sí fueron genios, ¿eh? Adolf y Emile son nietos, acuérdense que de Thierry. Adolf era muy tradicional, pero Emile era súper visionario. Hermès no participó en la Segunda Guerra Mundial, y esto creo que es importante hablar, pero en la primera sí. En la primera seguían haciendo arnés para los caballos y participó activamente ayudando al ejército francés. O sea, imagínate como las guerras napoleónicas eran llenas de caballos. Después llega, bueno, pasa el tiempo, llegan los tanques. Y cuando llega la Primera Guerra Mundial, al principio es con caballos, pero pues Alemania está tan avanzado tecnológicamente que ya empiezan a llegar los carros y le toca a Francia ponerse a llegar los carros al final de la Primera Guerra Mundial. Yo creo que ya no habían caballos para nada en los campos de batalla. Y Hermès decide no meterse a estos temas. ¿Y qué crees? Ahí es donde Emile dice, ¿sabes qué? Voy a ir a Estados Unidos. Y viaja a Estados Unidos y se da cuenta que la gente en Estados Unidos ya tiene coches. Y el caballo está dejando de ser importante, que era su principal fuente de ingresos. Pues sí, eso era lo que se dedicaba a la empresa, a hacer cosas para el carruaje. Caballos, sí. Bueno, se junta con Ford y tiene reuniones con gente importante y va y dice, o sea, se me abrió la cabeza, regresa a París y le dice a Adolf, estamos haciéndolo mal, tenemos que cambiar, tenemos que empezar a invertir en cosas de los coches y tenemos que, no nada más podemos enfocarnos en el caballo porque esto está cambiando. Y Adolf le dice, estás loco. O sea, somos una familia súper tradicional, nos dedicamos al cuero, así mi abuelo, mi papá, nosotros también. No. Entonces le dice, bueno, entonces véndeme porque yo me quiero dedicar, o sea, quiero diversificar. Y Adolf le vende. Imagínate ser nieto de Adolf. Imagínate no ser nieto de Emile y sí de Adolf. Adolf le vende, gran error. Claro. Error. Y entonces se queda como dueño de todo Emile. ¿Y qué crees? Emile era súper inteligente. Se gana el derecho exclusivo a la cremallera en Francia. Y eso hizo que revolucionaran los bolsos y los accesorios, porque ya los podía cerrar con la cremallera que hoy en día conocemos. Eso fue gracias a él. Y eso hizo una revolución tremenda. El color naranja de Hermès viene de la guerra, porque el pan se transportaba en estas cajas naranjas. Y entonces, como no había tanta producción y no tenían cajas para ellos usar, dijeron, pásenme las cajas de los panaderos, nosotros las vamos a reusar. Yo las compro y las vamos a usar. Y de ahí viene el color naranja, que no existe en otro lugar. O sea, es el color de la caja del panadero de aquella época y ellos lo hicieron suya. Qué interesante, ¿no? Wow, sí. Pues es lo que hemos hablado muchas veces de esta economía de guerra que te obliga a usar lo que hay. Y entonces, bueno, pues tenían cajas naranjas, pero pues fíjate que son los únicos que tienen ese color que es súper importante, o sea, hoy en día. Yo creo que es el color Hermès. No existe otro color naranja de ese tono, no en ninguna otra cosa. Ellos deben haberlo patentado seguramente. Y tú hoy en día ves a alguien vestido de naranja o con una bolsita naranja y inmediatamente tu cabeza dice, o por lo menos la mía, dice como, ay, Hermès. Pero es que es un naranja distintivo, no es naranja del color de la naranja que nos comemos o el color de la mandarina. No, exacto. Es un color muy elegante. Me encanta, a mí también me gusta. Y pues mira, viene de las cajas del pan. Entre la guerra, se diversificaron un poco gracias a la visión de Emile y empezaron también a hacer pañuelos, corbatas y nuevos artículos de cuero. La familia en la Segunda Guerra no participa. A diferencia de las historias que hemos contado como Chanel, como Christian Dior, ellos sí deciden no participar en la Segunda Guerra Mundial. Ellos no colaboran con los alemanes. No colaboran con los alemanes, no cierran su tienda de Saint-Honoré, la que acabamos de platicar, pero la mantienen como en low, muy imagen. En baja producción. En baja producción y también en baja, o sea, no era como que veías a los nazis comprando Hermès, no. Ellos se mantenieron como en un perfil bajo, lo cual. Menos mal. Claro, les favoreció muchísimo después de la guerra, porque quedaron como bien vistos ante la sociedad, porque ellos no participaron. Claro, y los alemanes tampoco los requisicionaron, tampoco dijeron como, bueno, ustedes vienen con nosotros, están con nosotros o contra nosotros. Es como, esa tiendita ahí bien ubicada, pero ¿qué nos importa? Y ¿sabes qué también creo? Ahorita que acabas de decir esto, me haces pensar que tampoco se hizo una marca como Christian Dior que los americanos adoptaron. O sea, fue tan low profile y que sigue siendo la marca más francesa. O sea, siento, ¿no? Como que fueron tan low profile, o sea, se quedó en Francia, es el lujo francés, no reconoces a Hermès como una marca de ningún otro lugar del mundo. Y habrá gente que podrá pensar, a ver, Christian Dior está difícil, o Chanel, pero bueno, son muy presentes, exacto, sí. Están muy presentes en Estados Unidos y de hecho, bueno, a Chanel le fue mejor en Estados Unidos en la última época que en Francia. Christian Dior hizo una explosión en Estados Unidos, también aquí, pero en Estados Unidos fue muy importante. Hermès no.
Mira, es que Hermès es como parte de su charme, es su discreción. Totalmente. Y ha sido así desde toda la vida de Hermès. Me encanta. Bueno, entonces vamos a hablar un poquito ahora de la diversificación entre la montura y los pañuelos de seda. Y esto es entre los años 30 y los años 50, ¿ok? Ahí empieza el icónico pañuelo de seda. Las primeras corbatas, los artículos de cuero más urbanos, empiezan a hacer ropa, accesorios de viaje y empiezan con el tema de la joyería. Aparece el Le haut à courroie. que era el antecesor del Birkin. Estamos hablando de unas carteras, ¿ok? Sí, que es la cartera el haut à courroie son las carteras de los caballos. Ajá, ok. Estos grandes, Ok. ¿ok? Y tiene más o menos la misma forma que lo que hoy en día es la Birkin. Pero ahorita vamos a hablar de cómo surge la Birkin. Entonces, Hermès seguía siendo muy artesanal, pero ya empezaba a convertirse no nada más en el universo del cuero, sino hacían las sedas, hacían otras cosas. En esto entra una persona que ha sido clave para Hermès, que es Robert Dumas. Y este hombre, supervisionario también, pero muy artístico. Él impulsa las vitrinas y todo el tema más del arte y la estética moderna. Empuja temas visuales, hace colaboraciones y como un toque poético que le da Hermès. Es que todas sus mascadas como que te cuentan una historia, decide invertir en Brasil para sacar seda y todo lo hace todo más, las vitrinas, contrata a 2 señoras. Más gráfico, o sea, Sí. sale del universo puramente ecuestre y empieza a volverse un poco más onírico de cierta Y forma, artístico, ¿no? que Sí. también creo que va súper bien en la época en París. Claro, claro. Bueno, pues él empieza a meterle mucha arte a la vitrina. Las vitrinas de Hermès, que al día de hoy son divinas. Son divinas. No, es que hay que ir a verlas. O sea, sin que sea Navidad, ¿no? Tú vas a ver una vitrina de Hermès y te está contando una historia. Y hay de todo. O sea, tienes las botas, los pañuelos, los guantes. O sea, bueno, es que yo me fijo sobre todo, obviamente, en las cosas ecuestres, pero pues no vende solo cosas ecuestres. Pero o sea, tú ves la vitrina y es una historia de una época, en realidad. Es como si la época estuviera marcada por el diseño de Hermès. Y aparte, con sus vitrinas, él no buscaba vender, sino contar historias. O sea, como hacerlas surrealistas. O sea, es lo que te digo, le metía mucha arte. No nada más era, mira, ven y aquí te enseño la bolsa. No, él las hacía como las vitrinas que platicamos en el episodio de Navidad. Ajá. Como le metía arte, ingenio y muchísima creatividad. No, y es una delicia ver esas vitrinas. O sea, sí, está uno en un universo total. Él fue como un parteaguas en esta parte artística de Hermès. Me encanta esa expresión, parteaguas. Una pregunta, pero ¿Robert Dumas es el esposo de las hijas? O Es que ahorita vamos a hablar. O sea, mira, Hermès siempre ha sido de la familia, Natalia, pero la dirección ha pasado siempre por la línea masculina. Entonces, como siempre, estos Dumas, la familia Dumas Hermès, es porque una de las hijas de Émile Hermès, de Émile Maurice, se casa con Robert Dumas, Jacqueline. Okay. Y entonces, de hecho, hoy en día siguen siendo los Dumas Hermès, los que tienen la dirección de la familia. Sí, es que creo que en esta familia Hermès lo que sucede, y por eso hoy en día no encontramos los mismos nombres, los mismos apellidos, es que tienen muchas herederas mujeres que terminan casándose con hombres, y en Francia se usa mucho que las esposas toman el apellido del esposo. Uh-huh. Entonces ya no, o sea, uno mira hoy en día quiénes son los dueños de Hermès, uno sabe que sigue siendo la familia Hermès, pero en realidad aparecen nombres como los Dumas y los Puech que no dice Hermès, pero son Hermès a la larga porque pues se ocultó el apellido de las mujeres, que es el apellido de Hermès. Sí, lamentablemente así fue. Entonces ya no hay Hermès, pero pues todos son de línea Hermès porque la mamá era Hermès o porque la abuelita era Hermès. Sí, pero ahorita están los Dumas, que son, pues realmente es que son nietos de Émile Hermès, Ajá, ¿no? Ajá. Y los Puech también. Sí, los Puech también. Porque acuérdate que el otro se salió. Mala suerte. Pero bueno, bien, vamos a saltar a Jean-Louis Dumas y la globalización total de Hermès. Aquí es que este señor, otro genio. Pero dime más o menos qué época es para que yo me ubique en el tiempo. 1930 a 1950, ahorita estamos hablando en 1950, que pasa 1970. de Robert, el papá, Ajá. al hijo, ¿okay? Otra cosa muy importante que no comentamos y que creo que vale la pena pararnos para platicar de esto es que la familia, o sea, todo se ha mantenido en la familia, pero los hacen trabajar desde el taller de artesanos. O sea, no empiezan de CEOs.
Pero aquí ellos empiezan de artesanos y van subiendo de poquito en poquito y ya cuando terminan su formación artesanal, entonces se pasan al grado 0 de finanzas y luego al 2 y luego al 3 y luego al marketing y van haciendo una carrera adentro de la empresa. O sea, no porque eres Dumas a tus 18 años o 25 o 30 eres CEO o porque estudiaste. No. Tienes que hacer carrera en la empresa. Lo cual me parece... encanta. Sí, a mí también me gusta el trabajo. Es el valor trabajo. O sea, como empieza desde abajo, como todos los obreros, obviamente subirás y te convertirás en CEO, pero tienes que saber de dónde viene la fortuna de la casa. Pero ¿sabes qué me gusta también muchísimo? Que creo que eso los hace también más legítimos. Más legítimos, pero aparte conocer. No es lo mismo no tener idea de cómo se hacen las bolsas a tú haber cosido la bolsa, pegado la... Cortado el cuero, ve a cortar cuero. ¿Sabes? O sea, creo que tienes una visión muy distinta si de verdad sabes hacer tú las cosas y luego sabes, o sea, ya sabes cuánto cuesta, sabes el valor del artesano, porque no nada más conoces el producto, conoces la mano de obra, conoces... La calidad. Claro, la seda sí te va a funcionar. Te metes a todo y cuando llegas a tener una posición de director, con todo ese conocimiento que has construido a través de tu vida profesional dentro de la empresa, pues puedes tomar mejores decisiones. Claro, y sabes todo. O sea, si necesitas un proveedor que viene del otro lado del mundo, vas a saber distinguir. O sea, no es como alguien que te dice, mira, vamos a comprar, no sé, seda de Vietnam. Y ahorita se me ocurre otra cosa. Platicas con los artesanos, o sea, sabes lo que necesitan, si la luz está buena, o sea, cosas así de que, oye, es que no ven, no, claro que no, con esa luz no se ve, necesitamos poner una mejor luz, o, oye, las horas de trabajo no pueden ser de tanto porque luego es súper pesado, oye, tienen que tener, no, me da igual, vamos a suponer, tienen que tener lugares de descanso de manos y algo que les masajee las manos, porque, o sea, te dan ideas que si no estuvieses en su posición, nunca jamás hubieras... Y seguramente hubieras rechazado, como así que hay que cambiar los bombillos de la fábrica. Pues, ¿Y para qué? Ahí, sí, exacto. Ese gasto está como raro. Entiendes menos incluso toda tu parte de producción. Entonces me parece muy importante y siempre ha sido así. Pues bueno, Jean-Louis Dumas, después de su papá, llega, después de todo esto que les acabamos de contar, que seguramente estuvo en el taller y fue subiendo. Y este hombre hace una revolución importantísima en Hermès. Hermès pasa de 100 millones de dólares a 2,000 millones de dólares en 30 años. O sea, una locura. Wow, de 100 millones a 2,000 millones en menos de 30 años. Pero este señor tiene la receta del oro, o sea, de transformar cuero en oro. ¡Qué maravilla! Volvemos a lo mismo. Creo que pasan muchas cosas que le ayudan. Él, súper visionario, súper inteligente, como muy echado para adelante, con muchas buenas ideas. Pero también creo que ahí la vida le regaló como detallitos. Y te voy a contar, o sea, más o menos. Cuéntame, porque yo a la suerte le creo, pero no solamente. O sea, vamos a hablar de varias cosas que pasaron bajo su dirección. Y la primera quisiera yo decir, por ejemplo, la reina Isabel las empieza a usar no nada más en el cuello, sino también en la cabeza. Y él además dice, oigan, pero ¿por qué solamente en la cabeza? ¿Por qué no las ponemos sobre el bolso? Hacemos cinturones. O sea, hace toda esta revolución de que podías ponerte de formas diferentes las mascadas y hace que las mascadas sean como icónicas y las quieras tener. En algún momento revoluciona el tema de las mascadas y la gente no nada más quería comprar bolsas. De hecho, compraban más mascadas que bolsas. Las manda a hacer en Brasil. Pañuelos. Y son súper exclusivas. O sea, como es de una seda real y como se hace de manera artesanal, es que creo que, o sea, la cifra no la tengo así en la cabeza, pero eran como 20,000 al año. O sea, muy poquitas. Y entonces, eso tiene un boom. Y luego, tiene otro boom importante porque hace la bolsa Kelly. La bolsa Kelly es importantísima. Esa cartera obviamente es una gran actriz, que se me olvidó el apellido en ese momento. Imagínense el cine de los años 50, 60. Esta mujer es preciosa y termina casada con el príncipe de Mónaco. Se vuelve la princesa Kelly, que es todo un ícono de belleza, de elegancia. Ella termina lastimosamente muriendo en un accidente de carro en una curva de Mónaco. Pero claro, ella es la primera seguramente en revelarle al mundo el interés de esa cartera y por eso se llama cartera Kelly. ¿Qué crees? Ella compró una cartera, que en ese momento no se llamaba Kelly. Ella compró una cartera Hermès y quería esconder su embarazo y se pone la bolsa enfrente de la barriga para esconderlo y era la bolsa Hermès y le pusieron la bolsa Kelly. Por esa imagen que alguien le toma una foto y ella se ve poniéndose la bolsa enfrente para que no se le viera el bump del embarazo. Y ahí empieza a llamarse
la cartera Kelly. Para que la gente se imagine, Kelly era como la Diana de la época. Claro, como la princesa Diana. Como la princesa Diana de la época. La bolsa está hecha de 36 piezas de cuero del mismo animal. Tardan más de 20, o sea, tienen más de 20 horas de trabajo y la hace solo un artesano. O sea, quien inicia la bolsa, termina la bolsa. Es un objeto... No, pero es que imagínate la belleza que significa el reconocimiento del trabajo del artesano. Es decir, es una persona con su estado de ánimo del momento, con su poesía del momento, que empieza la cartera y la termina. Ve tú a decirle eso a los talleres chinos, Claro, que nada hacen ver, camisas, por 100 personas hacen una camisa. Y bueno, también podemos aquí empezar a hablar de la Birkin, que fue creada en 1984, junto a una artista muy famosa llamada Jane Birkin. Y en un avión dicen que iba con Dumas y le dice, es que estoy cansadísima, no me caben todas mis cosas en la bolsa, necesitamos empezar a hacer bolsas más grandes para poder poner más cosas. Y él dice, ¿qué necesitas? Cuéntame cómo sería la bolsa de tus sueños. Y con la idea de la bolsa que ya tenía de la silla de los caballos, dice, o sea, nosotros ya tenemos una bolsa grande. Nosotros ya tenemos una bolsa que puede cargar una silla de caballos. ¿Cómo la podemos adaptar para que sea una bolsa que le sirva a las mujeres? Y ahí se crea la Birkin, que claro que es un bolso más grande, más espacioso, muy elegante y también está hecho a la mano y es uno de los objetos más deseados de este planeta. Dicen que dos de las mujeres que tienen más Birkins son Victoria Beckham y Kylie Jenner, una de las hermanas de las Kardashians. También se hacen poquititas bolsas, creo que 120,000 bolsas. 120,000 bolsas al año, son 10,000 bolsas al mes para un mercado mundial, es muy, muy poquito. Sí. Jane Birkin murió hace poquito tiempo, hace por ahí 2 años. Es una mujer británica que vino a Francia y estuvo primero trabajando en cine, una gran actriz. Y después se casó con un cantante muy conocido aquí que se llama Gainsbourg. Tuvieron 4 hijas, que son grandes actrices. Bueno, no todas están vivas, pero es una persona muy importante en la cultura popular francesa, siendo británica, y fue una mujer extremadamente liberadora, porque llegó a una Francia muy tradicional en los años 60 y mostró que se podían poner minifaldas y que se podía ser muy libre. Claro, esa mujer es importantísima y se volvió cantante también, y lo que te digo, murió hace poquitico, murió hace como 1 o 2 años, y es una mujer de libertad, o sea, francamente, además haberse casado con con Gainsbourg, tenía que tener mucha valentía para vivir con alguien así. Entonces, ¿Por qué? Cuéntanos más. pues porque Gainsbourg es un tipo también muy revolucionario en sus canciones y en su forma de hacer música y en su forma de ser. O sea, tiene muchísima música, no lo puedo reducir a un gesto, pero para mí es un gesto muy marcante, que es el tipo en una entrevista de televisión coge un billete de 500 francos de la época, que era el billete más grande, es como coger hoy uno de 500 euros, y lo quema en vivo. De esa personalidad era Gainsbourg. Entonces era esposa de un tipo así, Sí, difícil, déjame decirte, era algo muy importante. Ok, entonces Jane Birkin es, por ejemplo, la actriz principal de Blow Up, que es una película muy importante de cine italiano realizada por Antonioni, donde bueno, es toda una historia de fotografía, y esta chica es la protagonista, y pues, o sea, es como, ¿cómo te diría yo? Más o menos, para poner un paralelo, es como el Titanic, o sea, es como una de las grandes películas de los años 60, y ella pues es el icono de esa película, entre muchísimas más. Oye, pero ves lo que te estoy diciendo, como que siempre, como que la reina Isabel, como que Grace Kelly, como que Jane Birkin, o sea, siempre supo, y ni siquiera es que las buscaba, porque no es como que sea colaboraciones, o sea, adrede, ponle que más o menos. Vamos a ver que esas coincidencias se trabajan un poquito también. Acuérdate que ya tenían su sello de la medalla desde 1800, de pero que 100 eran... años antes. Sí, pero imagínate, hace 100 años ya lo tienen, es lo que te quiero decir. O sea, no era como una marca que se puso de moda de un día para otro. O sea, ellos ya tenían el súper reconocimiento, que eran la súper marca, y claro que eso les ayudó definitivamente a posicionarse entre las artistas y la aristocracia. Pero gracias a estas artistas, las bolsas se volvieron icónicas porque claro. las usaban las artistas icónicas del momento.
Claro, es como lo que hizo Jean-Paul Gaultier con Madonna, por ejemplo. Exacto. O sea, que no sabes quién hizo a quién. Es verdad, ¿No? es verdad. Y entonces, bueno, aquí para hablar más de Jean-Louis Dumas, que les digo que fue súper importante, gracias a él empezó la expansión internacional. Hubo creación de nuevos departamentos, o sea, vámonos, a él ya empezó a hacer otras cosas que no hacían. También se le debe a él la apertura de boutiques en todo el mundo y una visión mucho más moderna. Entonces, la moda empieza a cambiar. Entre los 60 y los 70 estaba revolucionándose. Acuérdense que Christian Dior también dio su cambio y dijo, bueno, entonces empezamos a hacer las minifaldas cortas y cómo nos adaptamos a esta nueva vida ya extremadamente posguerra. Ya había pasado la posguerra, ya estábamos en otro momento muy distinto y la moda se tenía que, o sea, la moda estaba cambiando. Y dicen que van con Jean-Louis Dumas, que trabajaba en Bloomingdale's, y le dicen, oye, tenemos que cambiar, tenemos que modernizar Hermès. Y le dicen, ¿sabes qué? Espérate, yo no quiero que modernicemos, yo quiero quedarnos como estábamos. Incluso en algún podcast que escuché, dicen que pagaron, haz de cuenta, como a McKinsey, a que les hiciera un estudio de Hermès y que les dijera, o sea, ¿qué debe de hacer la marca? O sea, nos modernizamos, ¿cómo nos modernizamos? Y el estudio les dice que sí se tenían que modernizar y empezar a sacar, no sé, bolsas de muchos colores y ropa de muchas formas. Y él dice, no creo. O sea, yo creo que nosotros nos tenemos que mantener con este estilo clásico de lujo de toda la vida. Yo no me quiero modernizar. Si perdemos dinero, creo que en este momento a lo mejor debemos de perder dinero, pero no podemos perder la esencia de la marca. Y decide no cambiar. Imagínate que, la verdad, porque Yves Saint Laurent, Dior, todos esos estaban rompiendo el patrón completamente y él dice, no, nosotros no. Y eso hace que... Qué personalidad, ¿no? Pues qué personalidad y qué visión, porque justo eso de no gritar los logos, justo eso de no cambiar cada temporada de eso hace que hoy en día Hermès siga siendo el Hermès de toda la vida, del quiet luxury, del lujo real. Es que es ahí donde uno, pues donde para mí es una marca totalmente admirable, porque está en una plaza, o sea, París es un lugar de alta competencia. También él creo que fue quien empezó con todo el tema de hay que hacer un buen marketing. O sea, lo que necesitamos hacer no es cambiar nuestra marca, es cambiar la estrategia de cómo nos anunciamos como marca, es hacer cómo comunicamos, una modernización en la comunicación, hacer campañas como muy icónicas con personas muy icónicas y así creció sin que la marca se viera dañada. Afectada. No, pero es que cuando la gente tiene un Hermès está contando esa historia, ¿sabes? Y es ahí donde es súper interesante, es no ceder al bling bling, que dirían los franceses, es decir, a lo que brilla muy rápido, muy fácil, sino decir, no, esto es un movimiento de fondo, ¿sabes? O sea, como es la moda de siempre para siempre, más o menos. No cambia según la época y no cambia según los gustos, porque además de todo son productos de altísima calidad. Altísima calidad. Ahorita vamos a hablar un poquito de qué pasa y hacer como un poquito de comparación, porque a diferencia de Chanel, ellos no suben los precios del 7%, que es la inflación, o sea, lo que debe de subir el precio, no como Chanel, que suben sus precios a billetazos de que, pues hoy te cuesta, ¿te acuerdas que vimos que de... Sí, de 3,000 a 10,000. Ajá, de 3,000 a 10,000 en 2 años. Y de 10,000 a 14,000, así como, sí. Y sin justificación de que, bueno, es que el cuero está más caro. No, porque... No, simplemente porque quisieron subir el precio. Esa es su estrategia. Ellos no, ellos hacen una estrategia más de exclusividad. Es que nada más hacemos 120,000, entonces no las puedes tener todas. Oye, mientras más nos compres, pues más estás en la lista de espera más arriba, porque tiene una lista de espera. Y entonces tienes que estar dentro de la lista de espera para poder tener tu Birkin, incluso para poder tener tu Kelly. La Birkin es más exclusiva que la Kelly. Okay. Por lo tanto, también debe ser más cara. No, y era lo que habíamos visto que enfrente del almacén no es como el Louis Vuitton aquí, que uno ve la cola de gente durante 8 horas tratando de entrar al almacén. No. En Hermès yo vi una o dos veces he visto cola, pero seguramente era Navidad más o menos, pero allá es en lista de espera, o sea, como que tú entras al almacén y nadie te atiende. No, bueno, tú puedes llegar al almacén y solo quiero una Birkin, ellos te van a decir, y yo un café con chocolate, o sea... Sí. No hay, señora. Sí, o sea, si no está en la lista, qué bueno que quiera, ¿sabes? Pídasela a Santa Claus. A ver cómo la quiere, para dentro de cuántos años, o sea... Exacto, sí. O sea, no es fácil y ellos se han dejado, o sea, su marketing ha sido ese, ¿sabes? Claro, no ha sido... Buenísimo. Exacto. Se hacen desear, como dicen por ahí. Y volvemos a lo mismo, o sea, tener una Birkin no es cuestión de moda del momento, es cuestión de moda de toda la vida y no va a pasar de moda. Tienen sus
sus cambios en la moda bastante básicos y cambiarán los colores de las bolsas, pero la Birkin es la Birkin, la Kelly es la Kelly, y no cada temporada te van enseñando, bueno, pues ahora vamos a otra que se va a llamar Madonna, o vamos a sacar otra que se va a llamar Zendaya, como para poner que es la actora, la actriz del momento, perdón. Sí, no, y también lo que eso cuenta es que la plata no lo compra todo. Es decir... Pero también creo que eso es muy francés, Natalia. Sí, siento pero la es que Hermes, es justamente es eso. Uh-huh. O sea, es como, mira, no es porque tengas más plata que vas a tener la cartera más rápido, no es porque, o sea, cuesta lo mismo hoy que dentro de un año, o sea, como que es un movimiento, es lo que digo, es el movimiento de fondo, ¿no? Es un movimiento lento, o sea, como que... Y como muy cultural en el tema francés, porque a ver, aquí vamos a hacer un paréntesis y vamos a hablar del tema cultural francés. O sea, yo creo que para el francés el dinero sí es importante. Claro. Y el estatus también lo es importante. Claro. Pero sí tienes esta parte de decir, el dinero no lo compra todo. Que creo que en Estados Unidos eso no existe. O sea, en Estados Unidos tienes dinero, lo puedes pagar, entonces entras a donde tú quieras. Normalmente, a ver, seguramente habrá cúpulas exclusivas en donde no. Pero siento que es más fácil entrar con dinero. Y te voy a poner un ejemplo. Son las Kardashians. O sea, ¿qué tendría que ver las Kardashians con Rockefeller? En Estados Unidos lo mismo. O sea, tienen dinero, no importa que no seas Rockefeller, no importa que no seas. Competimos como en la misma cuenta bancaria y entonces accedemos a los mismos lugares. O sea, un poco la cultura americana es, si tú tienes dinero puedes acceder a lo que tú quieras. La cultura francesa es, no importa que tengas dinero, si tienes que pertenecer a un club exclusivo. Sí, es eso. ¿No? Es eso. Hay una cuestión que el dinero no compra, efectivamente. Ajá. Y siento que Hermès un poquito intenta hacer eso y es un marketing que al ser humano quiere ser exclusivo. O sea, lamentablemente el dinero es importante porque te hace exclusivo. Y Hermès te dice, no, tu dinero no es lo que más nos importa es tu paciencia. La exclusividad, ¿sabes? Y para ser exclusivo, además, te tienen que recomendar, tienes que conocer a no sé quién para que te meta a la lista de espera. O sea, tienes que ser Victoria Beckham, que tiene, ¿sabes? Que tiene 100 bolsos. No es cualquier persona la que puede tener una Birkin. ¿Y qué crees? Como Victoria Beckham tiene su Birkin, el día que tú tienes un Birkin, me imagino que sientes que, o las Kardashians, como que compites ya, mira, somos las del club de las Birkins. Bueno, todavía no la tengo. No, yo tampoco. Ni siquiera me iba a inscribir en la lista de espera. Pero bueno, otra cosa importante aquí, de este Dumas, del que estamos hablando, es que él decide poner en bolsa a la empresa. En la bolsa francesa. En la bolsa solamente de valores. Pero sí, la bolsa en la bolsa. En la bolsa de valores a la empresa, el 20%. Pero eso también hace pues que la empresa se le inyecte capital. Claro. Y se queda 20% público y el 80% privado. Y aquí podemos abrir, si tú quieres, otro capítulo de esta historia increíble de esta marca, que es una marca de lujo que se vuelve deseable no solamente para los compradores de productos, sino para los compradores de marcas de lujo. En esta historia francesa, actualmente hay una persona de la que no nos podemos escapar, que es uno de los hombres más ricos del mundo, que se llama Bernard Arnault, que es el dueño de LVMH. Es que ahí te va. Yo creo que aquí podemos entrar primero, la introducción puede ser. Entonces, la empresa se queda, el 80% de la empresa, en la familia, que son 80 miembros activos. Hoy en día hay 80 miembros de la familia Hermès, que ya no se llaman Hermès porque ya se llaman Dumas y tú las traes y Puech y lo que tú quieras. Y esos 80 miembros tienen acciones. El problema es que estos que tienen las acciones, sus acciones valen mucho más que lo que le reparten. Entonces, son ricos en el papel, pero no ricos en la cartera. ¿Sabes? Porque sus acciones valen un montón, pero pues ellos recibirán dividendos, a ver, que deben de ser un montón. Pero no es lo mismo que si tú vendes tu acción. Tú tienes una acción de Hermès y una vez al año te traen una parte de los beneficios de la empresa, te los distribuyen a ti porque tienes esa acción de Hermès. Pero es posible que la acción de Hermès cueste, por ejemplo, 10.000 euros y te van a traer 100 euros de dividendos. Pues tú en un momento dado dices, como yo no quiero 100 euros, quiero los 10.000. Y claro, y dispongo de los 10.000 y veo yo qué hago. No me estés como dando en gotero. Exacto, no me des 100 euros, quiero 10.000. O sea, como para ponerlos en cifras humanas. Claro. Entonces, imagínate que son 80 personas. O sea, ya ponerte de acuerdo entre 2, 3, 4 debe ser
Es difícil. problemático. Pero ahora 80 tienen que estar de acuerdo a que se les va a dar el dinero en gotero. Y entonces, pues no todos están de acuerdo. Y aquí pasa algo muy importante, Natalia. Entonces, ¿qué pasa? Que de repente nuestro amigo Bernard Arnault, es que ¿ya contamos esto? A ver, Bernard, a ver. Ok, entonces a ver. La empresa entra a la bolsa de valores y 20% del capital puede ser adquirido por gente que no es de la familia. Claro, porque está en la bolsa. Y el otro se lo queda a la familia. Claro, pero entonces este 20%, pues la idea es que no sea una sola persona que lo tiene, sino muchas personas. Claro, la bolsa. ¿Y qué pasa? Que está en este panorama, en este paisaje, está escondido como un tigre el señor Bernard Arnault, dueño de LVMH, que dice como, uy, acciones de Hermès, yo quiero Hermès. Y entonces en el 2010, 2013, va comprando a escondidas. Una adquisición hostil, se dice. Se llaman adquisiciones hostiles. A escondidas se apropia del 20%. Y además consigue un cómplice dentro de la familia Hermès. No, varios. O varios. Dicen que aproximadamente 30 de los 80 es hartísimo. le ayudan a hacer esta compra. Entonces, claro, pero eso hace que Bernard Arnault termina teniendo más acciones. El 23%. Por eso, pero lo que estaba autorizado por fuera de la familia era 20%. Y eso los pone a temblar. Entonces, la parte de la familia, esos otros 50, por ejemplo, que no querían vender y que dijeron, no, nosotros no queremos vender, no nos importa el dinero, nosotros se aterran y dicen, ¿cómo? O sea, nos está comprando Bernard Arnault. Bueno, y gente de afuera, la empresa ya no va a ser una empresa familiar, porque tienen el 20% afuera, pero el 80%, que es la mayoría, evidentemente, siguen siendo de ellos. Y entonces, así con abogados y con financieros y con bancos, deciden crear como un vehículo, deciden utilizar un vehículo financiero en donde ponen sus acciones en un lugar cerrado, haz de cuenta, en donde nadie los puede tocar por los siguientes 40 años. Ok. Entonces, al hacer eso, o sea, al usar este vehículo que encierra las acciones y que nadie las puede tocar, pues se le destruye el chiste al LVMH porque ya no podría seguir comprando acciones y de todas maneras no se podría ser el accionista mayoritario porque tenía el 20, pero ya las 50 otras estaban ya cerradas con un candado y nunca las iba a poder comprar. Y se le destruye un poquito todo este tema, entonces eso destruye el plan de Bernard Arnault. En el 2013 multan a el LVMH por 8 millones de euros, las autoridades francesas, por no declarar la compra de las acciones. Y más tarde él mismo empieza a vender y hoy en día solamente tiene el 2%. No, pero espérate, ¿sabes cómo hizo para vender esas acciones? Esas acciones las tenía el grupo LVMH. Y entonces decidió que esas acciones iban a ser repartidas a los accionistas gratuitamente, a los accionistas de LVMH. Se las regala. El LVMH le dice a sus accionistas, bueno, aquí tenemos unas acciones de Hermès, regalo. Haz de cuenta como si fuera un dividendo, así como, esto ya lo repartimos. ¿Y quién es el principal accionista del LVMH? Bernard Arnault. Bernard Arnault. Se embolsilló gratuitamente buena parte de esas acciones. Es que ese señor nunca a pierde. título personal. Sí, y sigue teniendo hoy en día el 2%. Pero aquí vamos a abrir un melón que Natalia nos va a contar, que me parece que es una locura. Es que yo no entiendo cómo pueden pasar estas cosas en las mejores familias, Natalia. Y con esto abrimos la historia de Nicolas Puech. Puech es un heredero de Hermès, uno de los herederos. Él tiene 5% de las acciones, que es enorme, es el accionista más importante y me encanta dentro de la familia. Es el accionista más importante porque no tuvo hermanos. Exacto, es hijo único. Es hijo único y está solo. Como está la una. Solo. Sí, él solito, vive en Suiza, solito, pues visiblemente nunca se casó, bueno, un solitario. A diferencia de otros herederos de Hermès, pues parece que los negocios y todo eso como de a poquito. Entonces él en los años 90, al final de los años 90, le firma a un gestionario de fortuna que se llama Eric Fremont. Le firma un papelito diciéndole, mira, tú me manejas la fortuna y tienes todo abierto. O sea, tú con mi plata haces lo que quieras. ¿Por qué pasará eso? Así como para L'Oréal. Para que no le molesten, para que no le esté llamando el lunes por la mañana como, oye, necesito que me firmes la autorización de transferir tus acciones a Arabia Saudita.
Pero siento que eso termina mal siempre. ¿Por qué no aprenden del ejemplo de los demás? Ya no olvidó, ya no supo la historia de los Betancourt. Sí, pero en defensa de Nicolás, esto sucede a finales, o sea, él firma este papel a finales de los 90, por el momento la señora Betancourt, o sea, todo está como en orden, todo está como en orden, entonces, bueno, pues él firma eso sin problema. Cuando LVMH quiere comprar las acciones de Hermès por debajo de cuerda, ¿a quién se dirige? A uno de los que se dirige es a él, a Nicolás. A Nicolas Puech y a su administrador Éric Fremont. Para poder comprar esas acciones a escondidas, Éric Fremont produce un documento falso diciendo Nicolas Puech tiene tantas acciones de Hermès. Pero era mentira porque ya se las habían vendido una parte a LVMH. O sea, fraude. Son cómplices. De cierta forma, en contra de la familia Hermès, o sea, en contra de la marca Hermès, hay una complicidad seguramente de Nicolás, pero también y sobre todo de Éric Fremont, que es el que produce los documentos falsos para que la compra escondida de Arnault pueda tener lugar. Sí, porque seguramente Nicolás ha de haber sido de los 30 que dijeron, no, ya denme mi dinero, aparte yo voy a recibir muchísimo dinero, el 5% de la empresa, mucho más que todos estos que se quieren quedar con las acciones y no tener dinero inmediato. Pues fíjate que si a Bernard Arnault le tocó pagar una multa por haber comprado eso a escondidas, sí, pues a este señor Fremont también le tocó pagar un par de milloncitos a la justicia francesa por haber producido ese documento falso en nombre de Nicolas Puech. Entonces, bueno, esto ya empieza así empezamos, eso es en 2010, 2016, bueno. El tiempo pasa, Nicolas Puech pues más o menos está muy viejito, pues muy viejito no, pero ya empieza a pensar como en qué va a pasar cuando se muera, él siendo hijo único y sin descendencia conocida. Dice como no, voy a adoptar a mi jardinero. Es que dicen que se sentía muy solito en el COVID. El jardinero se muda con toda su familia a su casa y lo cuidan. En Suiza, el jardinero, pues. No. Sí. Su jardinero se viene a vivir con él para que no esté solito. Exacto. Y se trae toda la familia. Órale, cáiganle todos, aquí nos vamos a estar con el señor Nicolás y le vamos a hacer los días más amables. Y en algún punto dice, voy a heredar al jardinero. Voy a darle mi fortuna entera de herencia al jardinero. El jardinero ya tenía 80 millones de dólares o de euros de regalo de Nicolas Puech. En todo caso, en el 2022, Nicolas Puech dice, bueno, le voy a dar, vamos a hacer mi testamento, no sé qué, al jardinero, y de pronto se da cuenta de que ya no tiene acciones. Es decir, que él tenía, atención, 14.000 millones de euros en acciones, y va a ver en su cuenta bancaria y tiene 600.000 euros. ¿Quién le desapareció todo ese dinero? El administrador financiero. Éric Fremont, claro. El administrador. Entonces, empieza esto como a ver quién es este administrador, de dónde sale. El tipo Fremont viene de una excelente familia suiza, de la Suiza francesa, Suiza romande se llama, es decir, de los suizos que hablan francés. Muy rápidamente se convierte en administrador para muchas familias, no es solo Nicolas Puech. Se vuelve administrador de los relojes Hermès. Eso es una cosa interesante. En los años 90. En el 2021 tiene un primer problema judicial porque otra familia de la cual él es administrador y ejecutor de testamento dice como este tipo nos está robando la herencia. Entonces, ahí ya hay como un primer problema, pero pues Nicolas Puech en ese momento no, pues le mantiene su confianza total. Este señor, a fuerza de administrar fortunas, se vuelve accionario de Alain Ducasse, de Solar Impulse, no sé si sabes qué es el avión solar, pero ya en el 2009 había tenido como otro problema judicial, 1,5 millones de euros de multa con Aflelu, que es una agente que hace gafas. Entonces el tipo, así como entre dos, como tenebroso, pues resulta que Nicolas Puech había creado una fundación de medios y periodismo
para financiar medios y periodismo. ¿Ves? Es que yo insisto, yo insisto. Y Eric Fremont, en el 2022, cambió el nombre, la llamó Fundación Isócrates, y cambió los estatutos y se volvió el administrador. ¿Y Nicolás no sabía? Y Nicolás no sabía. Qué increíble. Entonces, cuando Nicolás dice como, yo quiero darle plata al jardinero cuando me muera, quiero que él sea mi heredero. No, pues la fundación ha de haber levantado la mano y dicho, ¿cómo? ¿Cómo si estamos aquí? La Somos tu fundación, exactamente, la fundación dijo, pero si los herederos somos nosotros. Lo que pasa es que Nicolás Puech creía que él era la fundación, o sea, que él era el dueño y administrador de la fundación. Ya no, era su administrador de fortuna. Me parece increíble que puedan pasar estas cosas. Entonces, la pregunta es, ¿pero a dónde se fue la plata? O sea, los 14.000 millones, listo, ya no están en... ¿Y a dónde se fue? ¿Dónde están? O sea, como que... ¿Qué hizo con ellos? Entonces, todo el mundo supondría que Eric Fremont se los quedó. Pues sí. Entonces, a ver, hay una parte que se fue a Arabia Saudita, pero sobre todo... ¿A qué? Pues para esconder. Lo que es increíble es, o sea, viven en el país del secreto, que es Suiza, y mandan la plata a otro país de secreto. O sea, es que es increíble. Esa historia toca seguirla de esa plata para dónde va. Pero lo que hay que saber sobre todo es que en realidad Eric Fremont le vendió las acciones de Hermès A Bernard, no. a Bernard Arnault, Claro. a LVMH. O sea, no fue Nicolás. No fue Nicolás, fue Eric Fremont. Ahorita, en el 2022, se las vendió. Y Que ya se las había vendido en el 2013 también, pero ahí sí había sido con consentimiento de Nicolás. Exactamente, Ok. y no todas. Sí, no. O sea, no 14.000 millones de euros. Ok. No, pero sobre todo es que este señor, Eric Fremont, habla con la justicia en julio de este año, del 2025, y dice como, bueno, efectivamente, yo le vendí las acciones a Bernard Arnault. O sea, una vez más, Bernard Arnault en secreto estaba comprando las acciones. Y algunos días después aparece muerto debajo de un tren. El administrador. El administrador, Nicolas Fremont. Y nadie sabe cómo, ni por qué, ni si lo mataron o se aventó. Pues, nadie sabe. La tesis oficial es que... Lo aventaron. Lo invitaron a irse. Sí, se resbaló. Es un suicidio aparentemente. Pero entonces, ¿dónde está? O sea, ¿dónde está la plata? ¿Dónde está? Y no sé. Y las hijas de este señor, la esposa viuda, dijeron como nosotras rechazamos la herencia. No, Entonces, rarísimo, Natalia. Tenemos que investigar más sobre esto. Me quedo con muchas preguntas. Entonces, la familia del administrador no quiso la herencia. No. Pues ahí te habla mal, ahí huele a pescado muerto. ¿Dónde está esa plata? Y si estas herederas no la reciben, entonces, ¿quién la tiene vendida? Y dos, ¿quién la va a recibir? ¿Y por qué? O sea, ¿cuál sería o sea, qué hay detrás de su interés? Bueno, Pues, a ver, pero yo soy una mal yo sé, pensada. tú vas a pensar que ahí está Ustedes Bernard, ¿no? Cobrando ¿será que las nunca las acciones. pagó? No sé, ¿Te imaginas que nunca las paga? seguramente, Porque finalmente nadie se las cobra. seguramente. ¿No crees? ¿Es posible? ¡Wow! No, yo lo estaba mal pensando por el otro lado, diciendo como a estas chicas, a esta señora les conviene mucho decir que no aceptan la herencia para que no les esculquen mucho dónde están los cuadros escondidos También. y ¿sabes? Como no, nosotros dijimos que no, la plata que tenemos la recibimos de la fortuna que el papá de ellas y el esposo hizo en su momento, Pero no de lo robado. pero no de lo robado. No, pues está difícil. Porque se debe haber robado siempre. O sea, 14.000 millones. 14.000 millones. Y aparte, 14.000 ¿escondidos en millones de dónde? euros. Además, Con tanta necesidad. Este señor escondiendo esa cantidad de dinero. No mames. no, es que esto es, o sea, como que uno dice, o sea, yo en serio, hasta que leí esta historia, estaba convencida de que Bernard Arnault estaba mirando, o sea, mirando para otro lado, siendo el hombre más rico de Francia, abriendo sus tiendas en Estados Unidos, en Arabia Saudita, o sea, en todas partes, así como viendo a ver qué otras casas se compraba, pero sabiendo que ya no se iba a comprar Hermès porque ya Hermès lo había perdido, que ya Hermès lo tenía en la mira, o sea, como... Y en realidad, ¿no? El tipo no ha abandonado su sueño de apoderarse de Hermès. Bueno, yo creo que es parte de sus estrategias como empresario de hacer estas adquisiciones hostiles. Y es como le gusta, es su forma de operar, el modo matrushka, que me escondo en una empresa o en una persona y me voy escondiendo y voy comprando y voy comprando. Así le ha gustado operar desde siempre. Es como su signo
Sí, él es un gato escondido. de O sea, a mí compra. me dan ganas de hacer como una serie de Bernard Arnault, porque es que en un Podríamos, hay episodio mucho no que nos contar. cabe, ¿no? Claro, hay muchísimo que contar de Bernard, ¿no? Que también yo creo que es un genio un poco. Y yo creo que se aburren Sí. con tanto dinero y ya tan exitosos. Algo tienen que hacer como ilegal, ¿no? De que, Pues- ¿cómo me puedo meter en problemas? Pues por el momento no es ilegal, pero... No, claro, las adquisiciones hostiles no son sí, legales. no, obvio, a él le tocó pagar una multa y todo por la primera cosa que hizo Sí. con Hermès. No, pero él es muy amigo de Brigitte Macron y la viste. Entonces, de pronto, para no aburrirse también, le sirve de consejero de moda a Madame Macron. No, quién sabe, pero esto podremos investigar más porque es una historia súper interesante. Y sabes también que me parece súper interesante, cómo el hombre cerca del dinero pareciera que siempre termina corrompido. O sea, se corrompe. Sí, es Porque por no es lado, un tema ajá. de necesidad. O sea, yo no creo que el administrador de empresas, que aparte era administrador de varias fortunas, hubiese tenido necesidad económica. No. Así como que es que el jardinero le estaba robando. Bueno, entiendes. Pero lo mismo pasaba con el fotógrafo, con los Betancourt, ¿sabes? No era un tema de necesidad en realidad. Ya le había regalado una isla, ya le había regalado un no sé qué. Las colecciones Exacto. de arte. Sí. Y todo el mundo le robaba alrededor, pero no era gente con necesidad. O sea, no era volvemos al mismo, no era el mayordomo, no era el jardinero. Les roban. Los administradores Los que ya tienen Claro, muchísima plata. que ya son ricos de per se, pero yo no sé si es un tema de, bueno, tú tienes mucho y yo no tengo tanto y quiero tener tanto como tú, no te mereces tener tanto, yo soy quien estoy administrando tu fortuna. O sea, no sé cuál sea el trasfondo como psicológico de esto, pero qué chistoso que no es una historia aislada, son historias repetidas, que los administradores terminan por robarles a sus administrados. Sí, es increíble. O sea, es increíble. Es casi que como si fuera parte del trabajo, ¿no? Totalmente, o sea, como totalmente. te pagan para que estés al Totalmente. servicio de esta fortuna y finalmente estás al servicio de ti mismo. Y yo creo que termina siendo eso, que tanto dinero termina corrompiéndote. O sea, ya sabes, es estar a dieta y tener un pastel enfrente todos los días ahí. Tú lo administras el pastel, pero no te lo puedes comer. Un día le das una Sí, hay mordida. momentos Dices, que oye, sí, no. sí. Oye, yo aquí todo el día hambre te da. Mira, a mí lo que me impresiona muchísimo es Nicolas Puech. O sea, cómo este señor nunca hizo una vez al año un reporte con su administrador como, bueno, ¿qué ha pasado? O sea, No sé la ¿usted historia de qué ha Nicolás hecho con esa Puech, pero yo plata? creo que a diferencia de los Dumas que están trabajando, este señor nada más heredó en los días de su vida ha trabajado. Ha sido una persona que ha vivido del dinero heredado, entonces que a lo mejor tampoco no tiene idea de finanzas, no tiene idea de cómo hacer y se ve en la penosa o lastimosa necesidad, si lo quieres ver así, de tener que pasar toda su fortuna a alguien más para que se la maneje. Y también eso le ayudará al administrador a tomar ventaja. Que lo mismo Claro, pasaba un poco con claro. la Betancourt, le daba exactamente lo mismo, ella no quería, o sea, ella quería recibir su dinero, pero no se quería meter en las operaciones. Al dejar tanta libertad en cómo se opera el dinero, pues termina pasando esto. Es lo que te digo, que tienes un pastel de chocolate delicioso y, espérate, ahí cuídamelo. No, dame pedacitos, pero ahí déjalo. Ahí quédatelo todo en tu refrigerador. Pues ya tienes en la noche, tienes mucha hambre, abres el refrigerador, está el pastel y dices, claro que le meto una mordida. Ni cuenta se va a dar. Ni se Pero lo mira que la Liliane Bettencourt sí tenía citas regulares con su administrador de fortuna, que el tipo le decía lo que quería y ella le decía sí, pero tenía citas con ese. Pues esto seguramente quién sabe, también, ¿no? ajá. Yo creo que esto también. Pero, pucha, perder 14.000 millones de euros, o sea, como, ay, no, ya no los tengo. Creí que los tenía y ya no los tengo. O sea, eso me parece tenaz, por un lado. Pues son estos fraudes que se dan en las grandes fortunas, que es lo que te digo, no son aislados. O sea, si le rascamos ahí saldrían N cantidad de historias así. Obvio. Y entre ellos mismos también deben ser unas ¿Sabes historias qué es terribles. bien triste? Que siempre, o sea, este administrador era una persona que conoció un día y ya, seguramente era su amigo. Claro, O sea, esta gente claro. es cercana, son amigos, es gente que le tienes confianza, si no, no. O sea, no le entregas tus acciones, que son todo lo que tienes, a una persona que no conoces. O sea, lo haces a través de un amigo, te haces cercana a la persona que tiene, pues, algo que es muy valioso para ti, que es tu fortuna. Claro, y sobre todo como a mí lo que me impresiona mucho a partir de esa confianza es que este señor dijo, es que si no le quito la plata, o sea, si no me quedo con la plata a través de este papelito que me firmó al final de los años 90 de la Procuración General, me la quedo con la asociación. Claro, de Con una esa forma u relación. otra, De una forma retengo el u dinero. otra, quedaré yo como heredero de este señor. Y el jardinero que se quede solo con 80 millones. No más. Nada más. Qué interesante, Natalia. Muchísimas gracias por esta historia. Si quieres, para cerrar, podemos hablar de qué pasa con Hermès el día de hoy, ¿no? O sea, cuánto dinero gana,
No, yo quiero asistir a la cena de Navidad de esta familia, o sea, Seguramente esto están deben peleados, estar, ¿eh? Yo no claro, creo que sean esto debe amigos con ser. amigos. O sea, los Dumas deberán, no sé, no tengo idea, pero me imagino que los Dumas deben de ser más cercanos que todos los otros 80, que aparte ya te digo, no todos están de acuerdo. No, claro, estos deben estar en un alborote, o sea, Oye, entre pero son quién los ven- bastante públicos. A ellos sí les gusta salir en entrevistas, ellos sí hablan, los reportes salen en los reportes, qué hace cada quien. O sea, ellos sí están metidos Sí, en la empresa sí, y sí. metidos en la vida y, pública. y se reconocen. Sí, Pero no, vamos a ver qué pasa ahí. Pero, uff, grandes historias con la familia Hermès. Sí. Pero bueno, hoy en día Hermès gana 15 mil millones de dólares al año en utilidades, 41% del margen operativo. O sea, tienen el enorme. O sea, es casi Es una mina de oro. el 41% de margen operativo. El 85% de la producción es artesanal. Hay entrevistas en donde le preguntan al CEO actual, que les dice que si lo más importante es el tema artesanal, y él dice que no son una fundación, que ellos buscan hacer las piezas Calidad. con excelencia y calidad, y que si encontraran otra forma de hacerlo, en una de esas despedirían a las artesanas, que son, creo, el 80% son mujeres de las artesanas hoy en día. Wow. Entonces, la obsesión no es hecho a mano, ¿eh? La obsesión es un tema de calidad. Excelencia. El distribución de las ventas es súper interesante, fíjate. El 43% de los artículos que venden son de cuero, tipo las bolsas, las carteras. El 27% es prêt-à-porter, o sea, que es la ropa. El 4% solamente son perfumes y belleza, que yo podría pensar que es más, porque los perfumes Hermès son bastante importantes. Es verdad. Pero no, solamente el 4%, y también 4% joyería y relojes. Y aquí cabe destacar que, por ejemplo, algo revolucionario que hicieron en los últimos años es el Apple Watch. Se juntaron con Apple Watch. ¿No te acuerdas que hicieron un Apple Watch Hermès? Brillante. Sí, la verdad es que sí, porque ahí un poco de la mano con la tecnología y la novedad, pero solamente hicieron el Apple Watch, ¿sabes? O sea, no se meten así de que, bueno, y ahora vamos a cambiar. No, hicieron una colaboración con Apple Watch, existió el Apple Watch Hermès, se acabó. Su crecimiento más reciente, su crecimiento más fuerte, también me impresiona, es de Asia. O sea, venden más del 50% de todas sus ventas son en Asia. Y te vas a sorprender, porque no es en todo Asia, es en China. Increíble. Sus políticas de precio es que solo aumentan un 7% anual, incluso muchas veces por debajo de inflación, no cambian modelos, no producen en masas, no usan logos grandes, todo tiene que ver con lujo. Axel Dumas y Pierre-Alexis Dumas, hoy en día el CEO y el director creativo son primos y son miembros de la 6ª generación de Hermès Dumas, que controlan la casa de lujo Hermès. Axel es el CEO y es sobrino de Jean-Louis Dumas. Y Pierre-Alexis Dumas es el hijo de Jean-Louis Dumas. Los dos han hecho una mancuerna excelente. Y dicen que, bueno, yo creo que para trabajar juntos deberán de tener, ¿qué te diré? Como yo creo que coaches, ¿no? O sea, para no tener problemas y para estar tan de acuerdo. Y la verdad es que debe de ser difícil porque son al final de cuentas son familia. Axel Dumas es de 1970, o sea que debe de tener unos 55 años, ¿no? Y el otro tiene 60 años, 59. Es del 4 de junio del 66, o sea que son, pues, pero al final de cuentas son jóvenes. Sí, pero o sea que la siguiente generación, la 7, ya se está preparando, ¿no? Claro, ya debe estar ahí en el taller. Y esos sí tienen 40. Esos sí tienen 40. 35, 40. Sí. Bueno, pues esta es la historia de Hermès. A mí me encantó. Una familia que lleva 200 años en el mundo de la moda, tienen más de 25,000 empleados, tienen alrededor de 60 talleres, 293 tiendas en 45 países. Ya contamos que su fortuna, o sea, sus ventas en el 2024 fueron alrededor de 15,000 millones. No se puede comparar con Chanel, porque acuérdate que Chanel sí no es pública. Es verdad, pero ¿sabes qué? Entonces, pero yo creo que hay que estar ahí. Yo creo que ganará más Hermès, no estoy segura, pero si no están ahí, ¿no? Yo quería saber, ¿tú tienes ahí la valoración actual de Hermès? ¿Cuánto cuesta toda la empresa? 15,000 millones. Ah, No, ¿cuánto 15,000 cuesta? millones es el año. Ahorita te O digo. sea, es que este Nicolás perdió a la larga, con su 5%, perdió un año de ventas. A ver, ¿cuánto? Si 5% de la empresa son 14,000 millones, ¿En cuánto? entonces 100% de la empresa son 280,000 millones. Alrededor de entre 200 y 250,000 millones de euros. Sí, que es más Lo o menos que la te estaba sitúa en diciendo. la compañía de lujo más valiosa del mundo. Bueno, pues
para terminar, podemos decir que sigue siendo la empresa de lujo más importante. Siguen haciendo sus bolsas a mano, que eso también es maravilloso. Es increíble. Me parece increíble también que la fundó un hombre a base de trabajo y de querer hacer las cosas con excelencia, que también creo que eso es muy francés, el saber hacer y el mantener la exigencia en lo alto. Y hoy, desde 1837 hasta el 2025, casi 26, porque estamos por pasar de año, cuando escuchen esto ustedes ya va a ser 2026, Hermès sigue siendo la empresa familiar más importante de lujo en el mundo. No, es maravilloso. A mí, o sea, amo esa empresa. No tengo, lastimosamente, acciones Hermès. No conozco a Nicolas Puech. No le fui a cortar el paso a Nicolas Puech. Sí, caray, mal ahí. Sí. Ese fue un error estratégico. Exacto. Pero no, me parece maravilloso esta idea de empresa familiar, que la gente trabaje junta, que empiece desde cero hasta volverse CEO. Me parece increíble también esta relación tan fuerte que tienen a pesar de sí mismos con Bernard Arnault, y me parece una maravilla que sea una de las casas más importantes de lujo del mundo, con esos valores. Sí, y con esa visión y con esa capacidad de adaptación, siendo al mismo tiempo muy muy clásicos. bien, muy bien. Con esa capacidad de adaptación, porque al final de cuentas, pues sí pasaron del caballo a la cremallera y las bolsas, a las bolsas de diferentes tamaños, a las sedas, o sea, sí han evolucionado sin perder su espíritu y su alma, lo cual me parece que ha de ser muy difícil a lo largo del tiempo mantener una empresa con la esencia con la que empezó. Sí. Porque al final de cuentas creo que el mundo y el cambio, y sobre todo en la moda, te hace reinventarte una y otra vez, y cada que te reinventas, creo que es algo positivo, pero pierdes un poquito de tu esencia. Ellos siento que se han reinventado de una forma tan estratégica que la esencia sigue siendo la misma. Se mantiene. Y es la prueba de que el lujo no siempre debe de gritar. Me encanta. ¿No? Eso es que es eso, es la fuerza profunda, sin tener que brillar todo el tiempo. Solo necesita estar muy bien hecho, como lo hace Hermès. Oye, pues muchísimas gracias, Natalia, por este episodio que me encantó. Espero que los disfrutaran tanto todas las que nos escuchan como nosotros. Estos episodios siento que nos dan así a todas, como además de datos culturales, nos enseñan, es como el buen respiro del día, o sea, ¿no? Sí, del check de ¿no? que Y aprendí algo. Y aprendimos cosas, ¿no? Maravilloso. Muchísimas gracias, Stephanie, por este episodio. Muchas gracias a ti y feliz año nuevo a todas. Feliz 2026. Esperemos que estén empezando el año con llenas todo. De energía, de proyectos, que Socorro las inspire en su cotidiano. No dejen de escribirnos, de seguirnos, de comentarnos, recomendarnos. Todo eso. Danle like, por favor, a los episodios. Suscríbanse a los canales de YouTube, por favor. Y también denos follow en Instagram. Porque luego nos cuentan, nosotros la seguimos, pero si no nos siguen, no sabemos quiénes nos siguen. Exactamente. Entonces, por favor, síganos y hagan ruido con nosotros. Adiós. Besos. Bye.